Jesús, una figura central, venerada tanto por cristianos como por musulmanes. Pero, ¿quién es realmente según el Corán? Hoy vamos a meternos de lleno en un pasaje clave, que no solo define su estatus, sino que despliega un argumento teológico, tan lógico como desafiante. Entonces, ¿Jesús es el Hijo de Dios o un profeta de Dios? Esta es, sin duda, la pregunta que está en el corazón del diálogo entre el Islam y el cristianismo. Y el Corán, lejos de esquivarla, la aborda de frente, con una lógica que puede que sorprenda. Para entender esto nos vamos a sumergir en un pasaje muy concreto de la sura Al-Imran. Es aquí donde el Corán construye su argumento, paso a paso, en lo que se presenta como un diálogo divino para aclarar la naturaleza de Jesús de una vez por todas. El argumento se desarrolla, digamos, como en tres partes. Empieza con una promesa sobre el destino de Jesús, luego nos presenta una analogía lógica para definir su naturaleza y, finalmente, culmina con un desafío espiritual que pone a prueba la convicción misma. Y ojo, porque el primer paso de este argumento no es una orden. No, es una promesa. El Corán arranca dirigiéndose directamente a Jesús, para ofrecerle protección y para elevar su estatus por encima de las conspiraciones aquí en la tierra. Frente a lo que el Corán describe como conspiraciones humanas, presenta una intervención divina. No es un mensaje de abandono, para nada, sino una promesa directa de elevación, de purificación, asegurando el lugar honorable de Jesús. El lenguaje aquí es crucial, hay que fijarse bien. El Corán usa dos términos árabes muy específicos, befat, que implica completar un ciclo o un término, y raf, que significa elevar. Juntas, estas dos palabras pintan un cuadro muy diferente al de una muerte en la cruz. Hablan de protección divina y de un ascenso a un estatus de honor. A continuación, el pasaje traza una línea muy clara. Para quienes niegan, hay una advertencia. Para los creyentes, una recompensa. Pero la clave aquí, y esto es muy importante en la visión coránica, es que la fe nunca es algo pasivo. Tiene que manifestarse en obras justas. Y para que no quede ninguna duda de dónde viene esta información, el Corán se autodenomina aquí el recuerdo sabio. El mensaje es claro. Esto no es una historia contada por hombres, no es una leyenda, sino una verdad revelada directamente por Dios. Vale, una vez establecido el estatus honorable de Jesús, ahora es cuando el Corán va al meollo de la cuestión, su naturaleza. Y para hacerlo, no usa un decreto divino, sino algo mucho más interesante, una analogía brillante. Mucha atención, porque esta es la pieza central del argumento. Una comparación que parece simple, pero que es tremendamente efectiva y que busca, de hecho, redefinir por completo el debate sobre la divinidad de Jesús. A ver, la lógica coránica es la siguiente. A menudo se argumenta que el nacimiento milagroso de Jesús, sin padre, prueba su divinidad. Pero el Corán responde, un momento, ¿y qué pasa con Adán? Fue creado sin padre y sin madre. Si el criterio para la divinidad es un nacimiento milagroso, la creación de Adán es un caso todavía más extraordinario, y nadie dice que Adán sea Dios. Por lo tanto, desde esta perspectiva, tanto Adán como Jesús son signos asombrosos del poder creador de Dios. El milagro no busca divinizar a la creación, sino señalar la omnipotencia del Creador. Es un cambio de enfoque total. Y después de presentar esta lógica, el Corán lo sella, por así decirlo, declarándolo como la verdad definitiva que viene de Dios. Es una invitación a dejar de lado la duda. Pero claro, ¿y si la lógica no es suficiente? El Corán parece anticipar esto, y aquí es donde eleva la apuesta, pasando de un argumento puramente racional a un desafío espiritual de consecuencias eternas. Antes de seguir, tenemos que entender un concepto clave, la mubahala. Esto no es una simple discusión, es un acto de certeza tan profundo que uno está dispuesto a poner en juego a sus seres más queridos, su propia familia, como prueba de su sinceridad ante Dios. Es el paso final. Y aquí lo tenemos. Una vez agotada la vía de la lógica, se le instruye al profeta Mahoma que lance este desafío a quienes todavía discuten. No es una invitación a debatir más, sino a invocar un juicio divino, que la maldición de Dios caiga sobre quien esté mintiendo. El proceso es solemne y, si lo pensamos, hasta aterrador. Ambas partes se reúnen a sus familias, rezan juntas y le piden a Dios que juzgue al mentiroso. Es el punto donde las palabras se acaban y la fe se pone a prueba de la forma más personal y arriesgada posible. Después de la lógica y de este tremendo desafío, el pasaje concluye resumiendo su propósito final, establecer la verdad y dejar muy claras las consecuencias de aceptarla o rechazarla. El Corán insiste en que esto no es un mito, ni una leyenda, sino la historia verdadera. Y el objetivo de esta verdad no es solo contar la vida de Jesús, sino usarla para reafirmar el pilar fundamental del Islam, el monoteísmo absoluto, lo que se conoce como Tawhid.
O sea, para que quede claro, para el Corán, cada milagro en la vida de Jesús no es una prueba de que Él sea divino, sino una señal que apunta siempre, inequívocamente, hacia el poder del único y verdadero Dios. Y llegamos al final, con una advertencia. La última leya cambia el tono. Después de haber presentado la lógica y el desafío espiritual, la perspectiva sobre el rechazo se endurece. La conclusión del pasaje es rotunda. Una vez que la verdad se ha presentado de una forma tan clara, tanto lógica como espiritualmente, el rechazo ya no se ve como una simple diferencia de opinión. Se convierte, a los ojos del Corán, en un acto deliberado de corrupción. Este pasaje nos ha llevado por un viaje fascinante, desde la lógica más pura hasta la prueba de fe más profunda, y nos deja con una pregunta que sigue resonando a través de los siglos. Cuando la razón ya ha expuesto su caso y la fe exige un veredicto, ¿qué es lo que viene después?